Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad. Muy bienvenidos, los invito a cerrar la semana de Telescopio. Desde Montevideo los saluda Federico Jurkovic. Hoy vamos a analizar junto a Damián Jakubowicz el atentado de Daesh en Barcelona, el primero en territorio europeo luego de la derrota del grupo terrorista en Mosul. En Telescopio enfocamos el tema del día. 14 muertos y 100 heridos son, hasta el momento, las cifras del primer atentado a gran escala perpetrado por el grupo terrorista de Daesh, luego que la coalición internacional encabezada por Estados Unidos declarara, el 8 de julio, la victoria ante la organización en la ciudad de Mosul y su reconquista por parte del gobierno iraquí. Si bien se trató de una derrota territorial, la organización mantiene todavía su estructura y los combates en la ciudad siria de Al-Raqqa, al tiempo que se reagrupa, de otras formas, para continuar su guerra santa contra Occidente. El experto argentino en geopolítica Damián Jakubowicz advierte que la recuperación de Mosul marca el inicio de una nueva fase del terrorismo de Daesh. Esto tiene dos consecuencias no buscadas y relacionadas entre sí: el incremento de los atentados y el retorno de miles de combatientes que se habían incorporado al grupo desde Europa para luchar en Irak y que ahora retornan como lobos solitarios para desplegar el llamado terrorismo low cost. Con nosotros, la voz del experto. Damián, entre el 8 y el 9 de julio el gobierno de Irak comunicó que había recuperado el control total de la estratégica ciudad de Mosul, que a su vez había sido, durante los 3 últimos años, uno de los bastiones del Estado Islámico proclamado por la organización terrorista de Daesh. ¿Qué implicó y qué implica, más de un mes después, esta noticia? Sí, ha sido una noticia realmente importante, ¿no? Que recordamos que las Fuerzas Armadas iraquíes, junto con milicias armadas y tropas kurdas, el tema kurdo después, si te parece, lo podemos tocar porque es muy interesante lo que se viene con el tema de los kurdos, y la coalición internacional, encabezada por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, que reconquistaron de manos de Daesh la ciudad de Mosul. Recordemos, Mosul, la segunda ciudad de Irak. Dicha batalla la llamaron la batalla de Mosul, y el enfrentamiento duró más de 9 meses, lo cual es un montón. Lo que podemos decir, y esto también es interesante, que cuáles son las dimensiones geoestratégicas que tiene la batalla de Mosul. Entonces, para numerosos analistas, esta derrota del Estado Islámico tal vez representa una de las más importantes del plano de vista territorial y estratégico, porque Mosul para muchos analistas no era ni más ni menos que la capital del proclamado califato del Estado Islámico en Irak. Recordemos que el Estado Islámico tenía dos grandes ciudades, dos grandes bastiones: uno era Mosul en Irak y la otra era Al-Raqqa en Siria. Es Al-Raqqa en Siria, que ya está en enfrentamientos actualmente y se supone que no debe tardar en caer. Pero una nota de color es que de la misma capital de Mosul es donde al-Baghdadi, que es todavía no se sabe si está vivo o está muerto, o sea, se supone que está muerto, pero es de ahí donde al-Baghdadi se proclamó o se autoproclamó califa de esta organización. Así que súper importante, y se calcula, las estadísticas indican que desde su apogeo del Estado Islámico y después de la batalla de Mosul, se calcula que el Estado Islámico retrocedió aproximadamente un 70% de su territorio. Entonces, a nivel geoestratégico, muy importante la batalla de Mosul, o si querés, la recaptura de la ciudad de Mosul a manos del Estado Islámico. ¿Y cómo podemos, Damián, medir cuáles son las consecuencias de esta derrota puntual en Mosul para el Estado Islámico? Lo que todos los analistas coinciden es que luego de esta derrota territorial, el Estado Islámico deberá seguramente consolidar su transformación. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros, los analistas, piensan, ¿sí?, que ahora los yihadistas, que antes se conformaban como un Estado, que ese era un poquito de lo que se vanagloriaban, que en algunos territorios actuaban
como Estado. Llegaron a tener 10 millones de personas bajo su mandato, digámoslo. Llegaron a tener un territorio inmenso, cumpliendo funciones sociales, funciones jurídicas, funciones de justicia, Estado, con ejército, con tanques, que había un montón de armamento que se habían robado de Irak. Entonces, lo que uno ahora supone es que los yihadistas se ven reducidos nuevamente a un ejército en las sombras. Pero lo que sí hay que tener mucho cuidado, porque uno ha visto un sinfín de celebraciones que recorrieron el mundo tras la victoria en Mosul, Irak, pero esto no implica en absoluto, esto es muy importante que la gente entienda, la derrota o el fin de la organización terrorista. Es importante entender de que se trata solamente del fin del Estado Islámico provisto de un territorio, aunque todavía falta Raqqa. Pero es cierto que la batalla de Mosul puede representar un golpe mortal del autoproclamado califato, pero puede reconstituir, y esto es lo que uno piensa, que constituye el inicio o el regreso a una nueva fase, en donde el Estado Islámico, sabemos que el arma principal que siempre ha tenido no ha sido su fuerza de choque ni su despliegue territorial, sino ese marketing del terror que atizado, digamos, por la sociedad mediática mundial. Entonces uno ve que el Estado Islámico, y uno piensa que va a volver a su forma de grupo insurreccional, que es la más pura tradición terrorista. Y esto no puede no tener un sinfín de consecuencias, porque numerosos combatientes empiezan a regresar a sus países, Filipinas, Chechenia, Libia, Europa, en donde seguramente se ponen a trabajar, trabajar muy entre comillas, para empezar a desarrollar el terrorismo regional. Uno empieza a entrever este tipo de consecuencias. Sí, Damián, y en estas semanas que siguieron a esa reconquista de Mosul, ha habido más de un ejemplo de cómo sigue manteniendo intacta, en apariencia, su capacidad de golpear en capitales europeas o en ciudades de importancia. Sí, hemos visto que ha habido no solamente, como vos decís, en ciudades europeas, también hubo en Medio Oriente, porque como decimos, la fuerza principal que ha tenido el Estado Islámico, y esto es una de las grandes diferencias de Al-Qaeda, es la capacidad de marketing y saber aprovechar el marketing. Uno sabe que las organizaciones terroristas, lo que más les juega a favor no es, repetimos, la fuerza de combate, sino es la propaganda del terror. Entonces, sí, además, el Estado Islámico tiene esa capacidad también de poder absorber cualquier locura que se cometa en cualquier lugar del mundo, es como que se la apropia y entonces lo hace en realidad muchísimo más grande de lo que es. Todavía falta Al-Raqqa. Recordemos que Al-Raqqa es una de las ciudades más importantes que tiene Siria, y dentro de la ciudad se mueven totalmente bajo las leyes del Estado Islámico, con lapidaciones, con las mujeres que no pueden exponer su rostro, con mujeres que si las encuentran en la calle solas son 30 latigazos, que si encuentran un taxista llevando a una mujer sola son 30 latigazos para el taxista y 30 latigazos para la mujer. Es impresionante lo que se está viviendo hoy en día en pleno siglo XXI. Damián, estoy pensando en lo que tú decías, ¿no? Cómo esta derrota en Mosul genera un repliegue, entre otros, de los miles de combatientes que llegaron a esa zona cuando el Estado Islámico estaba fuerte. ¿Qué puede pasar? ¿Qué consecuencia puede tener, por ejemplo, pensando en Europa, cuando empiecen a volver, se sabe, ¿no? Ciudadanos alemanes, belgas, de distintas nacionalidades que se integraron a las milicias de Daesh? Sí, esto numerosos expertos en geopolítica, yo pienso que lo habían anticipado y todavía hoy siguen levantando la alerta, que el retroceso del Estado Islámico en la mayoría de Medio Oriente, tal vez, otro día lo podemos charlar, está la excepción de Yemen, provoca entonces un cambio en la estrategia de Daesh, y lo hemos visto antes. La propaganda del Estado Islámico para reclutar gentes y sobre todo combatientes europeos se centraba en alentar a la gente para que deje sus países de orígenes y vengan a hacer la yihad, vengan a luchar para el Estado Islámico en territorio sirio o iraquí. Ahora uno empieza a ver la propaganda del Estado Islámico y ha cambiado radicalmente con esto de la pérdida de los territorios, porque ya
hay mensajes que circulan en Internet en donde a los europeos, sobre todo, se los incita no a venirse y a pagarse el viaje hasta Medio Oriente, sino, como lo dice la propaganda, a cometer cualquier acto terrorista en el que mueran la mayor cantidad de personas. Es lo mejor que se puede hacer hoy en día para el Estado Islámico en los países de orígenes. Hay propaganda donde invitan a la gente a agarrar un cuchillo, a agarrar un auto, a agarrar un camión, y alentando a la gente a cometer los atentados dentro del país de origen. Entonces, por eso, si bien, como dijimos entonces, la batalla de Mosul sí, a nivel del califato, a nivel de organización territorial, es un gran cambio significativo, a nivel de terrorismo no creemos que va a haber muchas diferencias, sino tal vez al contrario, con el repliegue de los combatientes, los actos terroristas pueden llegar a aumentar sin querer caer en el alarmismo, por supuesto. Damián, ¿y cómo puede repercutir? Estoy pensando, tú mencionaste Yemen, así hay unas milicias al-Sabah, también estamos hablando de lo que pasa en Nigeria con Boko Haram, todas organizaciones que juraron lealtad a Daesh y que mantienen sus espacios de poder en esos territorios. Sí, es muy cierto lo que vos decís, porque hoy en día, si uno agarra un mapa del globo, digamos del globo terrestre, uno ve que la única zona que va quedando en donde todo lo que es el terrorismo internacional donde pueda refugiarse, ¿sí?, es en lo que se llama la región del Sahel, ahí la banda sahelo-sahariana que está en África, y que como es ahí todo medio desierto, sabana, donde hay estados muy, muy, muy pobres, donde los estados no pueden cubrir todo lo que es la soberanía territorial, uno ve que eso realmente se empieza a convertir en un caldo de cultivo de todas las organizaciones terroristas, narcotráfico. Entonces uno imagina de que va a haber un repliegue del Estado Islámico para poder planificar los atentados sin tener miedo de que les caigan en cualquier momento los occidentales. La verdad es que lo que sí está pasando es que ha habido una pérdida del territorio, entonces los espacios por donde pueden moverse con libertad las organizaciones terroristas se han reducido casi exclusivamente, además de la zona de Yemen que vos mencionás, en todo lo que es la banda sahelo-sahariana. Ahí imaginamos que va a haber un repliegue importantísimo y que dichas organizaciones van a seguir actuando porque es una zona por características geográficas y socioeconómicas muy difíciles todavía de poder controlar. Damián, a modo de comentario y pensando mientras te escucho, durante todo este tiempo, claro, la tensión internacional y militar estuvo concentrada con razones para Daesh. Sin embargo, Afganistán sigue allí, los talibanes parecen estar recuperando control, quizás abandonados del acoso que en su momento tuvieron de Estados Unidos y de otras fuerzas internacionales que los combatieron. Sí, seguramente es muy cierto lo que vos decís, porque justamente uno sabe que militarizar un país cuesta una fortuna, entonces según el gobierno de turno, según el capricho donde piensen que conviene concentrar las armas o donde conviene armar el negocio. Recordamos siempre que las guerras es el negocio, lamentablemente, más fructífero que se ha inventado por ahora. Parecería que las organizaciones esperan, de alguna manera, que pase la moda de la guerra en el país en el que se encuentran y saben que tarde o temprano los occidentales se retiran y a ellos les toca esperar, y una vez que los occidentales se retiran, después lo que sucede es que pueden recuperar poco a poco el control, como bien vos decís que estamos viendo en Afganistán. Hay una cosa que es muy interesante, Federico, que quería comentar con ustedes, que es analizar la distinta cobertura mediática que tuvo la batalla de Mosul, recordemos, con la Alianza Occidental, apadrinada por la Alianza Occidental, en comparación con lo que fue la recuperación de la ciudad de Alep, en donde ahí el padrino fueron Irán y Rusia. Porque es muy interesante porque son dos ciudades y dos batallas que fueron muy parecidas, pero la cobertura mediática fue totalmente distinta. La batalla de Alep, por eso para numerosos analistas, fue casi la batalla de Alep uno de los mayores fracasos del periodismo occidental de los últimos años, porque uno recuerda que la cobertura de Alep se caracterizó por la difusión de imágenes atroces
de la población civil, tomada entonces con blanco, donde se transmitían en permanencia, en bucle, uno veía a los medios occidentales diciendo, transmitiendo testimonios insoportables, porque parecía que casi en la batalla de Alep la prensa occidental redescubría todo el horror de la guerra en el medio urbano. Se decía que la batalla de Alep era una exterminación en donde la ciudad entera se veía arrasada por un sinfín de bombas de origen ruso que les pegaba indiscriminadamente a civiles y a rebeldes, mientras que las fuerzas de Assad violaban y torturaban todo lo que encontraban por su camino. Esa era la descripción de los medios occidentales de la batalla de Alep. Y de la batalla de Mosul, esto es extraordinario porque uno a veces no está atento al propio bombardeo mediático que uno padece. Lo naturaliza, es lo que vive todos los días. Exactamente, y parecía que la batalla de Mosul se hacía en medio de la filmación de los ositos cariñosos. Parecía que la batalla de Mosul, la recuperación se hacía en medio de una algarabía general, donde todo era amor, donde todo era paz, donde las balas solamente les caían a los soldados del Estado Islámico. Y lo que nunca nos vamos a enterar, y lo que nunca vamos a ver, porque hay pocos medios que pudieron acceder, es que se vivieron durante estos 9 meses, son 9 meses de terror. Se calculan 40.000 muertos en la batalla de Mosul y entre 500.000 y 1 millón de desplazados. Entonces, la historia de estas dos batallas es comparable en numerosos aspectos, pero también nos muestra cómo el tratamiento de una misma información puede ser radicalmente opuesta. Diferencia que esto seguramente lo volveremos a encontrar en la cobertura de Al-Raqqa, en donde las grandes estrellas van a ser los occidentales de nuevo. Entonces hay que prepararse también para una liberación de Al-Raqqa totalmente en paz y en armonía y en felicidad, a diferencia de lo que sucedió. Es terrible lo que digo esto porque finalmente en estas batallas, tanto como la de Alep, tanto como la de Mosul, tanto seguramente como la de Al-Raqqa, las ciudades quedan totalmente destruidas porque los aviones, la recuperación se hace casi siempre por vía aérea y no hay distinción entre civiles y soldados. Sí, y esas ciudades ameritan después reconstrucciones que se sabe cuáles son las empresas que después terminan levantando. Ocurrió en Irak en su momento, pero ese es tema de otro telescopio. Me quedo para la última pregunta, Damián, pensando en esa victoria en Mosul de las fuerzas occidentales comandadas por el gobierno iraquí y en esa celebración, en lo que parecía ser el principio del fin del Estado Islámico de Daesh. Algo parecido se dijo cuando Estados Unidos asesinó a Bin Laden, y ahora estamos hablando de Daesh. Sí, es correcto. Las organizaciones terroristas, como decimos siempre, es como cortar el césped. Se puede eliminar a la cabeza, pero porque hay otros problemas de fondo. Y esto es muy interesante lo que vos tocás, porque si este tipo de organización puede germinar de la manera en que germina y tiene tanta aceptación o tantas facilidades para poder desparramarse por el territorio, es porque hay unas falencias socioeconómicas enormes en esos países y en donde lamentablemente los occidentales son grandes responsables. Damián Jakubowicz, un gusto como siempre poder contar con tus reflexiones, con tu pensamiento aquí en Sputnik. Un fuerte abrazo para todos los seguidores de Sputnik y bueno, quedamos atentos para lo que necesiten. Hasta aquí Telescopio. Si quieren comunicarse con el programa pueden hacerlo a través del correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com. En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.